Vale. Recording is on. Ok, grabándola entonces. Bueno, esperemos que los demás se vayan uniendo. En la guía 2, que les... están viendo mi pantalla, ¿verdad? Mari, Cristian, José, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Vale, perfecto, gracias. En la guía 2 que les envié la semana anterior para desarrollar, yo les dije que estas dos guías iban a tener una semana para desarrollo por temas de premura de tiempo, pero cada una tiene una semana, ¿no? Es decir, ustedes deberían entregar la guía 1 y 2 la próxima semana ya en plataforma. Esta guía que vamos a ver a continuación tiene una semana más, es decir, sería para dentro de 15 días la entrega de esta guía. En la guía 2, en la parte donde se habla de unidades de superficie, está también esta pequeña referencia a cómo se calculan las superficies, cómo se calculan las áreas, de acuerdo a la figura geométrica que vayamos a evaluar. Voy a explicarles cómo está la operación, aunque creo que es bastante claro en la guía, pero voy a explicarles detenidamente cómo es el tema del cálculo de áreas para cada una de estas figuras. Marico, Luisa, ¿me puedes ayudar con esta capacitación? Se escucha si toca decir algo, pero si no, creo que no, ahí nunca dice Lo nada. primero, Mari, creo que tienes el micrófono abierto. Ay, profe, qué pena, es que estoy en una capacitación también del trabajo, perdón. Tranquila. Lo primero es que seamos claros en qué unidades se expresan las áreas. Por eso esta mini guía está en la guía donde se explican las áreas, donde se explican las unidades de área. Porque las áreas, al ser un cálculo de superficie, vendrán dadas en una unidad al cuadrado, ¿cierto? Si, por ejemplo, tenemos un cuadrado de lado 30 centímetros, por ejemplo, entonces tendremos que su área sería 30 centímetros por 30 centímetros. 30 por 30 nos daría 900, listo. Pero la unidad no se puede obviar. Centímetros por centímetros indicará entonces que estamos hablando de centímetros cuadrados o centímetros al cuadrado, como explica aquí la guía. ¿Cierto? Ustedes ven aquí, por ejemplo, que se habla de metros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, decámetros cuadrados, todo elevado al cuadrado, la unidad, ¿no? No sé si alguno de ustedes, digamos que eso usualmente yo lo paso rápidamente porque en la mayoría de las ocasiones se entiende y es claro para todos cómo es el tema de por qué al cuadrado o qué es esto de elevar al cuadrado. Pero debo hacer la pregunta porque puede que no para todos sea claro. ¿Es claro para ustedes qué es elevar al cuadrado? ¿Es claro que es una raíz cuadrada? ¿Es claro qué significa que la unidad esté con ese exponente arriba, con ese numerito chiquito arriba? ¿O para alguno de ustedes no es claro? Profe, para mí, porque es que yo no me acuerdo ya casi, la verdad. Vale, María José, entonces permíteme un segundo y voy a... Permítanme, busco aquí el tablero de matemáticas y les cuento cómo es el asunto. Ay, carajo. Permítanme un momento. A ver si me deja iniciar el tablero para hacerles esa explicación. Es que esta herramienta
No le he visto pizarra, que sí tenía Meet, pero esta creo que no tiene pizarra. Opciones, iniciar, desactivar, compartir, compartir estadísticas, configuración, dejar sugerencias, ayuda. Si esto no parece tener una pizarra, bueno, vamos a ver si con esta puedo mostrarles lo que quiero. Bueno, voy a hacerlo con este. Ya, voy a dejarles de compartir este momentito y comparto la pantalla completa. Ok, listo. Entonces empecemos con un documento nuevo y les cuento aquí. A ver, ¿qué es esto de elevar al cuadrado? Cuando multiplicamos un número por sí mismo, si por ejemplo yo dijera aquí 5 por 5, eso sería igual a decir 5 al cuadrado, ¿cierto? Sería exactamente lo mismo, perdón, aquí abrimos el carácter. Aquí. Listo. Entonces, voy a ampliarles esto para que lo puedan ver claramente. Ok, ¿ahí ven bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, yo dijera 5 por 5 es exactamente lo mismo que si dijera 5 al cuadrado, porque esto indica este número pequeñito, ese 2 pequeñito que se llama exponente, indica cuántas veces está multiplicando por sí mismo ese dato, ese valor para obtener el resultado, lo cual obviamente en este caso pues es igual a 25. Esto sí ya no es exponente. Si, por ejemplo, multiplicáramos 5 por 5 por 5, sería exactamente lo mismo que decir 5 elevado a la 3 o 5 al cubo, lo cual en este caso sería igual a 125, ¿cierto? 25 por 5, 125. Esto es un exponente, esto es exponenciar, multiplicar por sí mismo ese valor X cantidad de veces, que es lo que me indica el exponente. ¿Qué ocurre cuando ese dato tiene una unidad? Si, por ejemplo, yo dijera 5 metros por 5 metros. Eso sería exactamente igual a decir, listo, son 25, pero la unidad no se puede olvidar, metros, pero los metros también se multiplicaron, la unidad también se multiplicó por sí misma. Quiere decir que debo indicar que esos son metros al cuadrado. Metros cuadrados. Entonces, si por ejemplo tenemos, vamos a hacer aquí una pequeña rejilla, digamos, hagamos aquí una figurita sin o con este relleno y con contorno en negro. Listo. Entonces, vamos que este es, ese cuadradito es el que mide 5 metros. Esto tiene 5 metros de lado, perdón, 1 metro, digamos, que esto tiene 1 metro por 1 metro. ¿Sí? Ese es el tamaño de ese cuadrado. Entonces, si voy a medir un área y digo que lo que voy a medir mide 5 metros, 3, 4 y 5 metros. ¿Listo? Si mide 5 metros, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 metros por un lado, pero también mide 5 metros por el otro. Entonces, 2, 3, uy, perdón, 4 y 5 metros. Entonces, este sería un cuadrado de 5 metros por 5 metros, mide 5 metros por cada lado. ¿Cuántos cuadraditos hay dentro de ese cuadrado? Cada uno de estos cuadrados mide 1 metro cuadrado. Entonces, habría 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 25 cuadraditos. 25 cuadrados, cada uno de 1 metro cuadrado, es decir, 25 metros cuadrados.
Por eso las áreas se expresan con esa unidad, con ese exponente cuadrado, y los volúmenes se expresan con el exponente 3, es decir, al cubo. Si de nuevo miramos la guía, en las unidades de volumen, todas las unidades verán que tienen ese exponente 3. Entonces, el metro cúbico, el decámetro cúbico, el decímetro cúbico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es esto de la raíz cuadrada o la raíz cúbica o la raíz de 4? O bueno, en fin, de ahí para allá. Aquí me toca buscar el símbolo porque no me acuerdo cuál es el símbolo de esto. Si ya dijimos que 5 por 5 es 25, si yo quisiera obtener la operación contraria, es decir, si yo multiplico, ¿cuál es la operación contraria a la multiplicación? La operación opuesta a la multiplicación. ¿Cuál es? División, La división, correcto. Si sumo, ¿cuál es la operación contraria? resta, La resta, ok. Si exponenciamos, también tenemos una operación contraria, que es la raíz. ¿Qué indica esto de la raíz? Si yo quisiera saber cuál es la raíz cuadrada de 25, pues permítanme, busco el simbolito de raíz cuadrada. Abramos aquí el mapa de caracteres. Por ahí en algún lado está ese símbolo de raíz cuadrada. Disculpen mientras lo busco. Yo sé que en alguna parte está ese simbolito por aquí. Raíz cuadrada, raíz cuadrada. Me toca aprenderme ese código ASCII para ese símbolo. Por aquí debe estar, por aquí, por aquí, por aquí. Tarararán. Si alguno lo ve, me avisa. Aunque no sé si estén alcanzando a ver lo que estoy viendo aquí, pero no lo encuentro. Si ven ahí, si no aparece. Y sé que está bueno. Me va a tocar dibujárselos. Sí, lo voy a dibujar porque no encontré el simbolito. Bueno, lo voy a dibujar entonces. Ese símbolo es sencillito. Básicamente es algo más o menos de esta forma. Listo. Es algo así. Entonces a esta figurita quitémosle el relleno y dejémosle solo contorno. Ok. Es algo así. Sí, ese es el símbolo de raíz. Si es raíz cuadrada no tiene ningún símbolo. Si es una raíz de otro exponente, si es la raíz de 3, si es raíz 4, si es raíz 5, pues entonces lleva el numerito pequeño, así como el exponente, pero ya el numerito pequeño aquí adentro. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? Cuando buscamos la raíz cuadrada, como les digo, es la operación inversa de la exponenciación. Entonces, lo que en este caso buscamos es qué número multiplicado por sí mismo me da este valor al que le quiero hallar la raíz. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 25? 5. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 16? Entonces, si yo quisiera hallar la raíz cuadrada de 16, El ¿qué 4. número multiplicado por sí mismo me da 16? 4. 4, ¿cierto? Y así, y obviamente lo puedo hacer con cualquier número, entero, con fracciones, en fin. Obviamente no es fácil hallarlo, digamos, si hay un método manual de hallar la raíz, pero pues ahí sí no me lo sé, en primer lugar, y en segundo lugar, pues siempre he recurrido a la calculadora para hallarlo. Todas las calculadoras tienen la forma de encontrar la raíz cuadrada y raíces de otro exponente si son calculadoras científicas. De lo contrario, pues raíz cuadrada la tienen todas. Entonces, bueno, esto solamente para aclarar el por qué la unidad debe llevar ese símbolo, ¿no? El exponente 2 en el caso de las áreas. Entonces, volviendo a la guía, a esta guía, me dice, por ejemplo, que si yo voy a hallar el área de un cuadrado, como lo acabamos de hacer con ese cuadradito de 5 metros por 5 metros, lo que debo hacer es multiplicar. Entonces aquí la mayúscula significa área. Entonces debo multiplicar un lado por el otro lado. Cuando hablamos de un cuadrado, ¿qué es un cuadrado para ustedes? Cualquiera de ustedes, díganme qué es un cuadrado.
¿Qué es un cuadrado para ustedes? Una figura con 4 lados iguales. Exactamente, una figura que tiene 4 lados iguales, pero tiene otra característica, tiene otra condición, porque, por ejemplo, esta también es una figura con 4 lados iguales y se llama rombo. Tiene otra característica, el cuadrado. ¿Cuál otra característica tiene? Bueno, a ver, siguiente. Díganme para ustedes qué es un rectángulo. ¿Qué es un rectángulo? A ver, ¿qué entienden por rectángulo? Cualquiera de ustedes. No, ninguno tiene ni idea qué es un rectángulo. María José. No, profe. No entiendes. O sea, si te digo un rectángulo, se te viene a la mente una figura, ¿o no? Como algo que tiene una recta, un lado. No sé, no sabría cómo expresarlo. No sabrías definirlo. Ok. Exactamente. Cristian, ¿para ti qué es un rectángulo? Cristian. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué es un rectángulo, Cristian? Ya no te escucho. Ahí apagaste. Ay, El sí. rectángulo, el rectángulo es una figura con 4 lados, dos similares a los otros dos, ¿sí me va a entender? Sí, O sí, sea, sí, sí. no son los cuatro perfectos como en el cuadrado, cuatro iguales en el cuadrado, sino solamente dos son similares. Ok, vale. Esa es una característica del rectángulo. Tiene 4 lados. Eso es indispensable para que sea un rectángulo, tener 4 lados. Por otro lado, 2 de esos lados son iguales y los otros 2 de la misma manera, pero no son iguales los 4, correcto, es una característica, pero el nombre nos indica el porqué de la figura. Rectángulo quiere decir que es una figura compuesta por ángulos rectos. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo de 90 grados. ¿Recuerdan ustedes cómo se miden los ángulos o se los recuerdo? ¿Se los recuerdo o lo saben? Por favor, profe. Vale. ¿Cómo se miden los ángulos? Tenemos una línea base. Supongamos aquí una línea recta. Listo. Entonces tenemos una línea recta. Esta línea recta, démosle un poquito más de grosor al trazo. Listo. Esta línea recta que me indica una dirección. Voy a ponerle aquí flechitas. Listo. Y la voy a duplicar. Ok, rotémosla. Listo. Ok. Listo. Tenemos unas flechitas que nos indican una dirección. Cuando vamos a medir un ángulo, lo que estamos midiendo es la rotación que hay entre dos segmentos, dos vectores. Realmente así es como se define, ¿no? Cuando hablo de un vector, me refiero a una dirección, a un camino, a una ruta, a una línea que tiene un sentido y va hacia algún lado. ¿Sí? Hay diferentes formas de definir la línea cuando hablamos de ella. Si hablamos de línea en dibujo, pues es un trazo, un rastro que deja el lápiz sobre el papel, o podemos definir la línea como un segmento recto, parte de un elemento más complejo. En fin, hay diferentes formas, pero en geometría la línea la definimos como un vector. Es decir, es un segmento que tiene una dirección y que realmente es infinita. La línea no tiene un final, solamente que cuando hacemos dibujo, lo que estamos obteniendo son segmentos de esa línea. Yo utilizo un pedazo de esta línea para hacer el dibujo, pero realmente la línea, repito, la definición geométrica de la línea
en geometría la línea no tiene fin. La línea es infinita para un lado y para el otro. Tiene es dirección. Por eso hablamos de vectores. Entonces, cuando voy a medir un ángulo, lo que quiero saber es la rotación que hay entre un vector y otro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir veamos esta lineecita, y quiero saber cuál es la rotación que tuvo esta línea con respecto a, por ejemplo, esta línea horizontal, eso es medir un ángulo. Los ángulos se miden siempre en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, vamos a hacer aquí un pequeño círculo. Listo, digamos sin relleno. Ok. Al contrario. El contrario es este. Listo. Entonces, el ángulo siempre se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj, cuando hablamos de ángulos positivos. La rotación que haya entre segmentos es el ángulo entre ellos y esos ángulos están divididos en grados y un círculo completo tiene 360 grados. 360 grados. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una línea recta horizontal, a la que también llamamos ortogonal, una línea recta ortogonal que va hacia la derecha, esa línea o ese vector tendrá un ángulo de 0 grados o de 360 grados, porque es lo mismo. ¿Sí? Di toda la vuelta y la dirección me indica que ese segmento tiene o 0 o 360 grados, da igual. Cuando vemos, por ejemplo, una línea recta que apunta hacia arriba, cuya dirección es vertical y hacia arriba, estamos hablando de que esa línea tiene un ángulo de 90 grados. 90 grados. Esta otra línea, este otro vector que va hacia la izquierda, tendrá un ángulo de 180 grados. Y la línea que va hacia abajo tendrá un ángulo de 270 grados. Entonces, por ejemplo, entre estas dos líneas puede haber un ángulo de posiblemente unos 45 grados. No lo puedo medir en este programa, no lo puedo medir exactamente, pero más o menos tendríamos un ángulo de unos 45 grados. Cuando hablamos entonces de ángulos rectos, estamos hablando de ángulos que forman 90 grados entre ellos. Este es un ángulo recto. Entre esta línea y esta línea tengo 4 ángulos rectos. Por eso esta figura se llama rectángulo, porque está conformada o creada a partir de ángulos rectos. Esos lados, y esa es una característica básica para que esta figura se llame rectángulo, es que entre sus lados haya ese ángulo de 90 grados. El cuadrado debe cumplir la misma condición. También entre sus lados debe haber 90 grados. Por consiguiente, siempre un cuadrado será rectángulo. Los cuadrados siempre son rectángulos. Los rectángulos no son cuadrados. ¿Por qué? Porque la definición del cuadrado es la que ya ustedes dieron. Los 4 lados deben ser iguales. Entonces, bien, ya dejando eso claro, retomo cómo se calcula el área de cada figura. Entonces, en el caso del cuadrado, me dice que tenemos lado por lado. Como son iguales, ambos reciben el mismo nombre, lado. Entonces, multiplicamos cuánto mide este lado por cuánto mide este otro, ¿cierto? Que deben ser iguales. Y el perímetro se calcula sumando la distancia de cada uno de sus 4 lados. Entonces, tenemos lado más lado más lado más lado. Entonces, si esto mide, por ejemplo, qué sé yo, 2 metros, tendríamos un área de 2 por 2, 4 metros cuadrados y un perímetro de 2 más 2 más 2 más 2, 8 metros lineales. El perímetro es lineal porque es la suma de la distancia de los lados, no de la superficie. El área siempre será cuadrada. En el caso del rectángulo también la operación es igual, es lado por lado, solo que como en el rectángulo sí tenemos un lado que es más amplio que el otro,
Entonces, ese lado más amplio lo consideramos la base y el lado más corto lo consideramos la altura del rectángulo. Entonces, la operación para hallar el área es base por altura, que, repito, es lo mismo lado por lado, solo que como no tienen la misma dimensión, no pueden recibir el mismo nombre. Entonces, tenemos base por altura y su perímetro es la base 1 más la base 2, porque tenemos dos lados iguales, más la altura 1 o la altura de la derecha más la altura de la izquierda. De nuevo, la suma de sus cuatro lados. Eso nos dará el perímetro lineal, área cuadrada. En el caso del triángulo tenemos una operación adicional, tenemos una operación distinta y es, para hallar el área del triángulo, tenemos que multiplicar su base por la altura de ese triángulo y dividir ese resultado entre 2. Ejemplo, si yo digo que tengo, por ejemplo, esto es fácil cuando tenemos triángulos rectángulos. Voy a hacer aquí un triángulo rectángulo. Digamos esta figurita. Listo. Esto se llama triángulo rectángulo. Listo. Y voy a dibujar el segmento faltante. Listo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque uno de sus lados forma ángulo de 90 grados. Entonces se llama triángulo rectángulo. Supongamos que este triángulo rectángulo, voy a hacerlo un poquito más alto para que sea clara la diferencia. Digamos que mide por un lado, pongámosle 6 centímetros. Vamos que esta es la medida de este lado. Y la medida del otro lado es, supongamos, de 9 centímetros. Vamos a calcular el área de ese triangulito. 6 centímetros de base, 9 centímetros de altura. En este caso, entonces, la operación sería, si el área es igual a, me dice la operación, que es base por altura, listo. Entonces démosle a esto un poquito de grosor y listo. Entonces me dice la operación que esto es base por altura y eso lo dividimos en 2. Vamos a ver cuánto nos da en este caso. Esto sería igual en este caso a, ¿cuánto mide la base del rectángulo? 6 centímetros, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el dato. 6 centímetros. ¿Cuánto mide la altura del triángulo? 9 centímetros. 9 centímetros. Entonces, ¿cuánto me da 6 por 9? ¿Cuánto nos da 6 por 9? A ver, 6 por 9. Cualquiera. Me va a tocar dejarles abiertos los micrófonos y preguntarles. 6 por 9. 54. 54. Listo. Entonces, diríamos que esto es igual a 54. ¿54 qué? 54 qué? ¿Cuál es la unidad? Centímetros. Solo ¿Metros cuadrados? centímetros exactamente. 54 centímetros cuadrados. Y eso sería igual entonces a, ¿cuánto es 54 dividido 2? 27. 27. ¿27 qué? ¿Cuál es la unidad? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Ahí está. Entonces, el área de este triángulo, que tiene de base 6 centímetros y de altura 9 centímetros, es de 27 centímetros cuadrados. Entonces, si el triángulo es rectángulo, el tema es fácil, pero si no es un triángulo rectángulo, la cosa se complica. ¿Por qué se complica? Veamos un triángulo
con otras características. Va a dejar el mismo triángulo, pero en este caso, perdón, invirtamos este. Objeto, transformar, reflejo. Ok, listo. Supongamos este triángulo. Ok, veámoslo. Voy a modificar aquí unas cositas para poderlo hacer. Listo. Ok. Y este, hagamos la misma operacioncita. Listo. Ok, entonces vamos a suponer este triángulo. Resulta que este triángulo que partió del anterior también tiene ahora, una base de 12 centímetros, ¿cierto? 12 centímetros. Esa es su base. ¿Cuál será la altura de este triángulo? Supongamos que es un triángulo equilátero, es decir, que todos sus lados miden exactamente lo mismo. Esas sí se las dejo de tarea. Recordar que es triángulo equilátero, escaleno, isósceles, ¿vale? Eso se los dejo de tareita. Entonces, supongamos que este es un triángulo que tiene las mismas dimensiones en todos sus lados. Listo. 12 centímetros por un lado, 12 por otro. Rotemos un poquito más esto. Ok. Y 12 por el otro. Listo. Ok. Esa es la medida que me dan. Me dicen, el triángulo tiene 12 centímetros por cada lado. Necesitamos hallarle el área a ese triángulo. ¿Cómo le hallamos el área? Ya sabemos la ecuación. Es base por altura sobre 2. La base es 12 centímetros. Listo, la conocemos. ¿Cuál será la altura de este triángulo? ¿Cuál creen ustedes que es la altura de este triángulo? Entonces vamos reemplazando datos. Ok, entonces me dice que la base en este caso es de 12 centímetros. Listo. La altura no la sé todavía, o sí la sabemos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tenemos la altura? No, señor. No, eso es la incógnita. Sí, no sabemos cuánto tiene de altura este triángulo, porque sabemos es cuánto miden sus lados, pero no sé la distancia de la base al punto más alto del triángulo. Esa es la altura del triángulo y no la conozco. ¿Cómo hallamos esa altura? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo hallamos esa altura? ¿Qué opinan? Los escucho. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se hallaría la altura de ese triángulo? Ahí no aplica el teorema de Pitágoras, creo. Exactamente, exactamente. Tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Que no me acuerdo muy bien, es lado por lado igual. Es que no me acuerdo bien cómo era. ¿No lo recuerdas claramente? No, profe, no. No, la verdad, ya se me olvidó. El teorema de Pitágoras dice que el cateto principal al cuadrado, voy a ponerles números, ¿vale? Porque digamos que eso no me parece a mí tan importante en este momento entender cuál es el cateto principal y el cateto adyacente. Lo importante es que los lados de los triángulos, en este caso, son llamados catetos, ¿sí? Para el teorema de Pitágoras, esto se llama cateto, cada lado se llama así. Entonces, tendríamos que el lado 1 al cuadrado por el lado 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero esto aplica para, de nuevo, los triángulos rectángulos. Aplica para el triángulo rectángulo. Entonces, de nuevo, tendríamos que tomar esta figura. ¿Qué voy a hacer entonces para averiguar la altura de este triángulo? Voy a dividir el triángulo en dos. Lo que estaba hecho en un principio, voy a dividir el triángulo en dos
para crear un triángulo rectángulo a partir de esta figura. Y en este caso tengo dos datos. Tengo que la base entonces ahora va a medir 6 centímetros porque dividí el triángulo por la mitad para crear un triángulo rectángulo. Entonces tengo una base de 6 y este lado, el lado más largo, esa es la hipotenusa, ¿sí? En el triángulo rectángulo tenemos los lados que forman el ángulo de 90 grados son los catetos y el lado más largo es el que llamamos hipotenusa. Entonces yo tendría en este caso la dimensión del cateto 1 y la dimensión de la hipotenusa. Lo que no conozco en este caso es la dimensión de este lado. Es la que tengo que averiguar. ¿Por qué? Porque esa es la altura del triángulo, altura que desconozco. ¿Cómo la vamos a hallar entonces? Si el teorema me dice que esto funciona así, cateto 1 al cuadrado por cateto 2 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado, quiere decir que en este caso tengo los siguientes datos. Tendríamos que el cateto 1 mide 6 centímetros al cuadrado. 6 centímetros. Voy a hablar solamente de cifras. Ya sabemos que esto es en unidades de centímetros cuadrados. Entonces voy a quitarle la unidad para simplificar el tema y que no sea tan confuso, ¿vale? 6 al cuadrado. Entonces tendríamos 6 al cuadrado, ¿cierto? Ah, perdón, esto no es por, qué pena con ustedes. Esto es más. Sí, es más, es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces tendríamos 6 al cuadrado más. No tengo el valor de la otra, del otro cateto. Este es el que desconocemos. Y eso será igual a nuestra hipotenusa que es de 12 al cuadrado. Listo. Esto es lo que tendríamos en este momento en el ejercicio. Tengo un lado que mide 6, el cateto 1, un lado que desconozco, el cateto 2, y una hipotenusa que sí conozco, que es de 12. Vamos a resolver esto. ¿Cómo resolvemos eso? Esto se llama una ecuación de primer grado. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo encuentro este valor de X? A ver, ¿quién me Pasando el dice? 6 al otro lado. Señora, Pasando el 6 al otro lado. pasando el 6 al otro lado. Exactamente. Esto que ustedes ven en este momento en pantalla se llama una igualdad, ¿cierto? Cuando yo digo que unos valores que están a la izquierda se equiparan o son iguales a unos valores que están a la derecha. Cuando tengo una igualdad como base para una ecuación, para resolver la incógnita, que en este caso es esa X, lo que debo hacer es dejar esa X solita. Debo dejar esa X sola a un lado de la igualdad. Hay dos maneras de hacer esa operación. Manera uno, la que nos acabas de decir, ¿quién fue? María José. ¿Cómo? Sí, María José o Mari, ¿quién fue que me dijo? Nicole. Nicole. Ay, me perdona, es que no te había visto. Hola, Nicole, ¿cómo vas? Eso, Nicole. Entonces, como tú nos dices, una opción es dejar la X sola a un lado y dejar el resto de comandos o el resto de operandos al otro lado de la igualdad. Pero, ¿qué ocurre cuando quiero hacer eso? Cuando yo quiero pasar este 6 al cuadrado al otro lado, tiene un cambio. Este valor, este dato en este caso es positivo. Cuando está aquí al lado izquierdo, esto es positivo. Espero que recuerden el tema de números positivos y negativos, ¿cierto? Tanto el 6 como la X son positivos. El 12 es positivo. Cuando yo paso un valor de un lado al otro de la igualdad, cambia de operador, cambia de signo o cambia se me olvidó en este momento la palabra, bueno, cambia de signo. Es decir, que en este caso podríamos decir que X al cuadrado, voy a copiar esto aquí. Listo, bajémoslo acá. Podría decir que X al cuadrado solito es igual a 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado
es igual a 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque este 6 estaba al lado izquierdo de la igualdad. Al pasarlo al lado derecho para dejar la X solita, pasa cambiando de signo. Entonces, en este caso ya podríamos resolver la operación, porque yo ya puedo decir entonces que X cuadrado, ahorita corrijo los tamaños de las letras, es igual a, ¿cuánto es 12 al cuadrado? Rápidamente, ¿cuánto es 12 por 12? ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 6 por 6. Estas calculadoras. 36. Entonces podemos decir, en este caso, que X al cuadrado es igual a 144 menos 36. ¿Cuánto es 144 menos 36? $108. Quiere decir que X al cuadrado es igual a 108. ¿Qué quiere decir? Que X solita, la X sola, porque es que yo no necesito aquí hallar este valor al cuadrado. Yo no necesito hallar este valor al cuadrado. No me están pidiendo el cuadrado de la altura, me están pidiendo la altura sola. Entonces, este dato no es la respuesta aún. Este 108, si ya le ponemos unidades, esto sería 108 centímetros cuadrados. ¿Sí? Si ya le pusiéramos unidades. Les dije que no los iba a complicar todavía con las unidades porque ya sabemos que el resultado se dará en centímetros cuadrados. Entonces puedo trabajar solo con la cifra olvidándome de la unidad. Pero entonces yo necesito saber la sola X a cuánto es igual. Entonces, ¿a cuánto será igual esa sola X? ¿A cuánto será igual esa X? Ahí se hace una raíz cuadrada. Exactamente. Entonces, esa X será igual a, entonces copiamos esta raíz cuadrada que puse por aquí. La X solita será igual a la raíz cuadrada. Bajémosle un poquito el valor del grosor, listo. A la raíz cuadrada de ese 108. ¿Cierto? Listo. Será igual a la raíz cuadrada de 108. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 108? Esa sí saquémosla por la calculadora, no nos compliquemos. Pues calculadora. Esta calculadora me saca raíz cuadrada. 108 raíz cuadrada. Es 10,39. Bueno, tiene muchos más decimales, pero voy a redondear con 2 decimales para no complicarnos la operación. 10,39. Entonces quiere decir que esto es igual a 10,39. No se les olvide que, de acuerdo a lo que les mencioné de la primera guía, no me dejó seleccionar ahora esto. Ay. Listo. No se les olvide que, de acuerdo a lo que les indiqué en la primera guía, los decimales siempre, los decimales los vamos a separar con comas y el punto lo vamos a usar para separar unidades de mil y unidades de millón. No se les puede olvidar eso porque si no nos podemos confundir en algunos ejercicios. Entonces tenemos que la altura de este triángulo, finalmente, después de todo este rollo, la altura de este triángulo es DH es igual a 10,39 centímetros. No cuadrados, porque estamos hallando una distancia, no un área. Entonces tenemos que esta altura, voy a ponerla aquí en una línea de otro color. Listo, pongámosle un color distinto a esta línea. Ay, carajo. Voy a hacer una linecita aquí. Listo, que no se conecte necesariamente, ahorita la conectamos. Listo, esta linecita va a representar a la altura. Ok, entonces la altura de este triángulo es de 10,39 centímetros. Entonces ya puedo hacer ahora sí la operación porque ya conozco la base. Entonces me dice que la base de este triángulo es de 12 centímetros, ¿cierto?
que la altura entonces es de 10,39 centímetros y eso sobre 2. Entonces, hacemos la operación y alguien ayúdeme ahí, vaya haciendo la operación. 12 por 10,39, ¿cuánto nos da? ¿12 por 10,39? ¿Cuánto les dio? No, pero ¿qué pasa con esa agilidad? 124,68, profe. Muchas gracias. 124,68 sobre 2. Estoy quitando las unidades. Bueno, estos son centímetros cuadrados. Aquí dejémosle las unidades. Centímetros cuadrados. Entonces tenemos 100. ¿Y eso dividido 2 cuánto nos da? 62,34. Listo. Entonces tenemos que esto finalmente es igual a 62,34 centímetros cuadrados. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Un triángulo equilátero cuyo lado mide 12 centímetros tendría un área de 62,34 centímetros cuadrados. No fue tan simple como en el primer caso hallar el área. ¿Por qué? Porque esa operación, repito, nos sirve si conocemos la altura del triángulo o si el triángulo es rectángulo y conozco esta dimensión. En ese caso es fácil, pero usualmente no vamos a tener ese dato. Entonces necesitamos hallar las dimensiones del triángulo de esta manera. Seguimos con la guía. Si tienen alguna pregunta en algún momento, si algo no está quedando claro, pregunten, es el momento de hacerlo, no se preocupen, no hay vergüenza, pena, tranquilos, no todos tienen que saber. Pasamos del triángulo al rombo. Y en el caso del rombo, me dice que el rombo tiene las siguientes unidades o las siguientes dimensiones. En el rombo podemos medir su lado y podemos medir las diagonales del rombo. La diagonal más larga será la diagonal mayor, la diagonal más corta será la diagonal menor. Y me indica que para hallar el área de esa figura, lo que debo hacer es multiplicar la diagonal más larga por la diagonal más corta y eso dividirlo entre 2. Y su perímetro, bueno, en el caso del perímetro del triángulo, el perímetro que se me olvidó decirlos es igual, lado más lado más lado, ¿sí? Eso no tiene mucha ciencia, es sumar los lados, o sea, ese triángulo equilátero del lado 12 centímetros al que le acabamos de hallar el área, tiene un perímetro de 36 centímetros, ¿sí? Es sencillo. Entonces, en el caso del rombo decimos que es diagonal mayor por diagonal menor. En la guía hay un ejercicio al respecto. Vamos a desarrollar este ejercicio, a ver, desarrollémoslo aquí con ustedes para ver si está quedando claro el tema. Pero yo aquí quiero que me ayude a ver. José, ¿tienes micrófono? Sí, ¿Lo tienes? señor. Listo, José. Entonces tú me vas a echar una mano con este ejercicio, ¿vale? Deja el micrófono abierto si puedes y me ayudas a resolver este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que me indica el ejercicio? Leamos el punto número 2. Voy a cerrar aquí un momento la sección de participantes. Ok. Listo. Vale, entonces, ¿qué es lo que me indica? Ay, también el chat. Si no, no los veo a ustedes. Chat. Eso así. Dice el punto, el siguiente logo está formado por 3 rombos congruentes. Congruente quiere decir que son iguales, que los 3 son iguales. Está formado por 3 rombos congruentes de diagonales que miden 0,6 y 0,8 metros, como lo muestra la figura 2. Se desea pintar este logo sobre un mural rectangular de 2,6 metros de ancho por 1 metro de altura. Si el logo debe ser pintado de rojo y el fondo del mural de color blanco, entonces la medida de las superficies que se deben pintar son: ¿cuánto se debe pintar en metros cuadrados de rojo?
cuánto se debe pintar en metros cuadrados de blanco. Entonces vamos a hacer la operación. ¿Qué es lo primero que harías tú entonces, José Ángel? Hallar el área de los rombos, profe, Ok, por hallamos el unidad área y de se los rombos. multiplica por 3. Perfecto, entonces vamos a hallar el área del rombo. Entonces lo que me dice la guía es que tenemos diagonal mayor por diagonal menor y eso dividido 2. Entonces en este caso me dice que el rombito tiene una diagonal mayor de 0,8 metros. Listo. Por una diagonal menor que mide 0,6 metros, ¿cierto? Y que esto lo debemos dividir, perdón, aquí. Ay, carajo. No me deja cogerlo ni así. Ya. Listo. Entonces, que esto lo debemos dividir por 2. ¿Listo? Ok, entonces tenemos 0,8 metros de diagonal mayor, 0,6 de diagonal menor, esto dividido entre 2. Entonces tendríamos esto igual a, ¿cuánto nos da ese resultado? 0,8 por 0,6, ¿cuánto es? 0.48, profe. 0,48. ¿Y 0,48 dividido 2? 0.24. 0,24 metros cuadrados. Ese es el área de cada uno de esos rombos. Son 3. Eso quiere decir que este valor lo debo multiplicar por 3 para hallar el área de los 3 rombos, porque los 3 son iguales. Recuerden, dice congruentes. Esto por 3 será igual entonces ¿a cuánto es igual 0,24 0.72. por 3? A 0,72 metros cuadrados. Listo. 0,72 metros cuadrados. Ya tenemos el área de rojo. Respuesta 1 en la guía. Entonces decimos que de rojo debemos pintar 0,72 metros cuadrados. ¿Cuánto de blanco? Entonces, ¿cómo hallamos la cantidad de blanco que debemos pintar? No, profe, para esa sí no sabría decirle. Vale, José, gracias. Profe, Dime, Cristian. mide saca la ecuación, digamos, del área bueno, del área del rectángulo, ¿sí me va a entender? Del muro. Y le resta la de los rombos. ¿Podría ser una solución? Claro, O sea, esa saca el es. metraje cuadrado del rectángulo y le resta la de los rombos. Exactamente, esa es la respuesta. Sacamos la medida de todo el muro, el área de todo el muro, y luego le restamos a esa área el área que tienen los rombos. Y listo, entonces el muro mide 2,6 metros de ancho por 1 metro de altura. Eso quiere decir que el área de ese muro es de ¿cuánto? Ahí está muy fácil. 1.3. No. No, el área del rectángulo, todo el muro es de lado por lado, así se halla el área del rectángulo, ¿no? Lado, base por altura. La base es de 2,6, la altura es de 1. O sea, el área del muro total es 2.6 2,6, ¿qué? metros cuadrados. Exactamente. Entonces tenemos 2,6 metros cuadrados, es el área total del muro. Y a eso le vamos a restar el área de los rombos, menos 0,72. Listo. ¿Cuánto nos da esa operación? 2,6 menos 0,72.
¿Cuánto nos dio? 1, ¿qué? 1,88. Listo. Gracias, Ángel. 1,88 metros cuadrados. Sí, señor. Exactamente. Respuesta a ese punto de la guía. Ya resolvimos el punto 2 de la guía. En rojo debemos pintar 0,72 metros cuadrados y en blanco debemos pintar 1,88 metros cuadrados. Esa es la respuesta a ese punto. Entonces veo que sí es claro cómo hallar estas áreas. Bueno, y ahí siguen las figuras. Entonces ya luego habla del romboide y que el romboide entonces debemos saber cuánto mide su base y cuánto mide la altura del romboide. El romboide es igual a un rectángulo con inclinación, ¿sí? Ese es el romboide. Entonces tenemos base, altura, que igual que en el caso del triángulo, es la distancia entre la base y el punto más alto o la base y la cara superior del romboide. Y tenemos los inclinados, los laterales inclinados, se les llama lados. Entonces, para hallar el área, lo único que tenemos que hacer es base por altura, igual que en el caso del rectángulo, porque si yo tomo un rectángulo aquí, yo dibujo aquí un rectángulo, un área X, cualquiera que sea esa área, y esto lo inclino, ¿cierto? Si yo a esto le digo que lo voy a inclinar, digamos, 20 grados, ¿cierto? El área no cambia, el área se mantiene, sigue siendo exactamente la misma, aunque lo haya inclinado, ¿sí? Entonces, que sea claro que en el caso del romboide, tenemos el mismo cálculo que en el caso del rectángulo, porque son la misma, se mantendrá el área. Luego tenemos el trapecio, y en el caso del trapecio tenemos base mayor, porque el trapecio es como un triángulo truncado, un triángulo que no llegó a la punta. Y en este caso tenemos base mayor, base menor, altura, de nuevo, la distancia vertical y lado. Entonces, para el área, lo que hacemos es multiplicar la altura por la base mayor más la base menor sobre 2. ¿Sí? La altura por la base mayor más la base menor dividido 2. No todo dividido 2. Quiero que esto sea claro porque puede haber confusiones. Vamos a poner un caso. Digamos que tenemos, hagamos esta figurita. Digamos esto. Y vamos a mover este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, digamos que este es nuestro trapecio. Vamos a darle unas dimensiones para ver cómo funciona. No los voy a complicar, en este caso no me voy a poner a hallar la altura ni nada, démosla. Digamos que esto mide, es más, aquí yo puedo saber cuánto tiene de altura. Démosle a esto exactamente un ancho de, y esto porque está en puntos. Edición, preferencias, unidades. En milímetros y en milímetros. Ok, listo. Entonces démosle a esto un ancho de, bueno, pongámosle 30 milímetros y una altura de, digamos, bueno, démosle la mitad, 15 milímetros. Ok, tiene 30 milímetros de base, 15 de altura. Supongamos que la parte de arriba mide, veamos cuánto está midiendo. A ver cuánto está midiendo. Está midiendo 17 milímetros. Listo. Entonces vamos a poner esas medidas. Por arriba mide 17 milímetros. Minúsculas, perdón. 17 milímetros. Esta es la parte de arriba, la base menor. La base mayor mide 30 milímetros. Y la altura de esto es de 15 milímetros. Esa es su altura. Listo.
Entonces, ¿qué nos dice la guía? Que pongamos esto aquí en blanco. La guía nos dice entonces que para hallar esa área debemos multiplicar la altura h por, ¿listo?, la base mayor más la base menor, todo eso sobre 2. Listo. Entonces, altura por base mayor más base menor sobre 2. Entonces, ¿cómo debemos hacer la operación en este caso? En este caso tendríamos, transformando esto, tendríamos que la altura es de 15 milímetros por la base mayor, que es de 30 milímetros, más 2. Recording is on. Vale. Entonces, ¿esto qué nos da? Los 15 milímetros por... ¿Cuánto es 30 por 17? ¿Cuánto es 30 por 17? 30 por 17, 510. Por 510 milímetros cuadrados sobre 2. Dime, Ángel. Profe, ¿es por o es más? Porque arriba tienen más y usted dijo Ay, por. gracias. Gracias. Muchas gracias por la corrección porque sí, me estaba equivocando. Son 47. Sí, señor, no es multiplicado, es sumado. Qué pena. 47 milímetros. Gracias. Sí, 47 milímetros sobre 2. Entonces, esto nos da igual a 15 por... ¿Cuánto es 47 dividido 2? 23.5, ¿no? Por 23,5 milímetros. Eso quiere decir que esto es sobre... así, ya sobre 2. Quiere decir que esto es igual a 15 por, ahora sí, 23,5 es igual a 352,5. 352,5 milímetros cuadrados. Ahora sí, perdón. Me estaba quedando con la operación del rombito. Eso, entonces, esta es la operación. Entonces tenemos la altura por, esta es una operación aparte. Entonces, primero ejecutamos esta operación. 30 más 17 sobre 2, eso es 47 sobre 2, eso es 23,5. Y multiplicamos los 15 de la altura por los 23,5 que me dio esta otra operación, esta suboperación, y eso me da en total 352,5 milímetros cuadrados. Esa sería el área de este trapecio, 352,5. Bien, y luego... Esta es un poquito más complicada, ¿no? El área de los círculos. En los círculos tenemos dos unidades para medir, dos dimensiones para determinar el tamaño de un círculo y son el diámetro y el radio. ¿Qué es el diámetro? El diámetro es la distancia de cualquier punto sobre el perímetro del círculo al punto opuesto pasando por el centro. Esa es la condición. Distancia de cualquier punto del perímetro del círculo al punto opuesto pasando por el centro. Eso le llamamos diámetro. Y el radio es la mitad de ese diámetro. Es la distancia del centro del círculo a cualquier punto sobre su perímetro. Siempre el radio será la mitad del diámetro. ¿Qué es lo que me está diciendo la guía? Que para hallar esa área debemos multiplicar pi por el radio al cuadrado. Esa es el área de cualquier círculo. Y me aclara que pi es igual a 3,1416. Es una constante. Entonces, en este caso, si el radio es de 8 centímetros, pues multiplicamos 3,1416 por 8 centímetros al cuadrado. 8 por 8, dime, Cristian. ¿Y si es un óvalo?
No, en el caso de las elipses tenemos una operación diferente. Yo no la consideré aquí. Tienes razón. Les paso ahorita por WhatsApp la operación para medir el área de una elipse. Realmente es el nombre en geometría, elipse. Entonces, ahorita les paso Gracias, la profe. operación. No, gracias por la pregunta. Sí, es válido porque se me olvidó la elipse como figura aquí. Entonces, ahorita les paso el cálculo. Entonces, en este caso tendríamos, si el círculo tuviera de radio 8 centímetros, entonces hagámoslo por aquí. Si el círculo tiene de radio 8 centímetros, digamos que sea R igual a 8 centímetros. Listo. Entonces tendríamos que su área sería igual a pi. Su área sería igual a pi. Bueno, aquí no puedo poner pi. 3,1416. Eso tiene mucho más decimales. Eso es 3,141597, bla, 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 bla. Por 8 centímetros al cuadrado. Por 8 centímetros al cuadrado. Quiere decir que el área de esto sería, ¿cuánto es 8 centímetros al cuadrado? 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. Y entonces el área de esta figura sería igual a 3,1416 por 64, 201,06. Entonces sería igual a 201,06 centímetros cuadrados. Esa sería el área de ese círculo. ¿De acuerdo? Pi por radio al cuadrado. Es sencilla la operación en el caso del círculo. Y por último, el polígono, donde en el polígono tenemos, bueno, hay varias características. Una de ellas es que para considerarlo un polígono regular, que es en el que estamos tomando esta operación para hallar su área, porque hay polígonos irregulares y ahí es más complicado calcular el área. Entonces hablo de polígonos regulares donde todos sus lados sean iguales. Ese es un polígono regular. Entonces, sin importar la cantidad de lados, lo importante es que todos los lados, sea cual sea la cantidad que tenga, todos sus lados midan lo mismo. Entonces, en este caso, me dice que el área se encuentra hallando el número de lados por el apotema sobre 2. Perdón, el perímetro, qué pena. Yo es que número de lados. El perímetro por el apotema sobre 2. ¿Qué es el apotema? El apotema es la distancia del centro del polígono al punto medio de cualquiera de sus lados. Esa distancia necesitamos hallarla para poder hallar el área del polígono. Del centro, bueno, soy claro, el polígono no tiene centro, tiene centroide, así se llamaría en geometría, porque realmente centro tienen las figuras redondas, es decir, un arco tiene centro, un círculo tiene centro, una elipse puede tener centro, pero un polígono geométricamente no tiene centro, tendría un centroide y es el punto donde convergen las uniones de los vértices. Entonces, bueno, del centroide del polígono al punto medio de cualquiera de sus lados, a esa distancia le llamamos apotema. Entonces, para hallar el área tenemos que hallar primero el perímetro, multiplicamos ese perímetro por el apotema y eso lo dividimos por 2. Y el perímetro es el lado, lo que mida el lado del polígono por el número de lados. Entonces, si esto midiera 7 centímetros y es un pentágono, un polígono de 5 lados, pues su perímetro sería 35 centímetros. Entonces, en ese caso, ya tendría el dato para hallar el área. Tendríamos 35 centímetros por el apotema, que habría que hallarlo, dividido 2, y ahí tendríamos el área del polígono. Señor. Dime. En el polígono todos los lados son iguales, profe. Qué pena. En el polígono regular. Ignorancia. No. Está perfecta la pregunta.
en un polígono regular, y esta operación es para polígonos regulares, es decir, donde todos sus lados midan lo mismo, porque no necesariamente un polígono tiene que medir todos los lados lo mismo, es decir, un polígono, entendamos que polígono, la palabra polígono, poli, que es el prefijo, significa varios, y gono, que es el sufijo, sí, el sufijo, significa ángulo. Entonces, cuando hablamos de polígono, estamos hablando de una figura que tenga varios ángulos. Lo que pasa es que por defecto, un polígono regular sí tiene todos los lados iguales, ¿sí? Un polígono regular, pero puedo crear una figura distinta, supongamos. Yo puedo decir que finalmente una figura de este tipo también es un polígono, ¿sí? Por descripción lo es. ¿Por qué? Porque es una figura compuesta por varios ángulos, ¿cierto? Polígono, varios ángulos. Entonces, esto es un polígono, efectivamente. Y, por ejemplo, si hablamos de herramientas digitales, de programas de modelado 3D, si hablamos de programas de geometría y de muchas otras herramientas, identifican como polígono cualquier forma que tenga varios lados, por consecuencia, varios ángulos. Entonces, es un polígono, pero no es un polígono regular. Entonces, para hallar el área de una figura como esto, que es tan irregular, ahí sí no es tan sencilla la cosa. Tendríamos que dividirla seguramente en triángulos para hallar el área de esos triángulos y bueno, no obedecería a la misma operación porque no tiene un único apotema, ¿cierto? Porque ¿qué es el apotema? El apotema es, voy a volver a dibujar el polígono. Entonces decíamos que el apotema de esta figura es la distancia entre el centroide de ese polígono y un punto medio, el punto medio de cualquiera de sus trazados, de sus lados, ¿cierto? Supongamos este. Entonces digamos que esta línea sea de color blanco. Listo, este es el apotema. Y en el caso del polígono regular, pues esa distancia será igual en todos los casos, porque todos sus lados son iguales. Entonces tendrá la misma distancia de su centro al punto medio de cualquiera de los lados. En el caso de una figura como esta, esa distancia es variable. Habrá más distancia del centroide a este lado que seguramente del centroide a este otro, en fin. Entonces no obedece a la misma operación. Repito, en el caso de estas figuras, seguramente tendríamos, para hacerlo manualmente, tendríamos que subdividirla en figuras más simples, en triángulos probablemente. Bueno, entonces en el caso de los Listo, polígonos profe. regulares, no, con gusto, Cristian. En el caso entonces de un polígono regular, opera esta ecuación para hallar su área. Perímetro por apotema sobre 2. ¿Qué contiene la guía que les acabo de enviar por WhatsApp para que la vayan desarrollando? De nuevo, no sobra aclarar otra vez lo mismo ya que ya he hecho en varias ocasiones. Todavía no me vayan a enviar las guías resueltas, vayan resolviéndolas, vayan preguntándome si hay alguna duda, escríbanme, díganme, miren, no entiendo esto, por favor acláremelo y con eso pueden resolver la guía y no se frenan por, por algún tema que no entiendan o por algún punto que no entiendan. La guía es relativamente sencilla. Se fundamenta en lo que acabamos de ver, en cómo hallar estas áreas. Todos los ejercicios son con base en ese tema, pero pues tiene su complicación. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles un punto, este punto, por ejemplo. Dice ABCD, entonces vemos que hay un cuadrado cuyos vértices tienen nombre, los puntos de ese cuadrado tienen nombre, A, B, C y D. Entonces dice A, B, C y D, A, B, C, D es un cuadrado que tiene un perímetro de 48 centímetros. Si AE, la distancia entre este vértice A y este punto E, es de 13 centímetros, ¿cuál es la medida del área del trapecio A, B, C, E? Entonces les está pidiendo es el área de este trapecio. ¿Qué datos nos da? Nos da esta distancia, nos da el área total del cuadrado, pero no nos dice, por ejemplo, cuánto mide el lado. ¿Alguno de ustedes se anima y lo resolvemos, este punto específicamente?
como para darles una guía clara de cómo van. Ya resolvimos uno, ¿no? El de los rombos, ya vieron. Se resuelve efectivamente sacando áreas, pero no en todos los casos la cosa es tan simple. En algunos se complica, tendremos que recurrir al teorema de Pitágoras. Hay incluso un punto en el que, ¿cuál es? No me acuerdo cuál punto es. Hay un punto en el que no hay medidas, sino hay valores, es decir, habla de A, B, C, D. Ah, sí, este. El rectángulo ABCD de la figura 6, en el rectángulo ABCD, AB, la distancia entre AB es de 4 centímetros y entre B y C es de 3 centímetros. Si en cada esquina hay un cuadrado de 2A centímetros, no hay una medida, dices 2A centímetros, ¿cuánto mide el área de la región achurada? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes no van a obtener un dato numérico. Ahí ustedes van a obtener un dato con una variable. ¿Sí? Esa A no es un valor exacto, es un valor variable. Esa A significa un número que puede ser cualquiera, porque esos cuadraditos blancos podrían ser más grandes o más pequeños. Entonces yo debo dar la respuesta en función a que ese es un valor variable. Por consiguiente, la respuesta no puede ser, por decir algo, eso tiene 9,5 centímetros cuadrados. ¿Sí? No, no se puede, porque ¿qué pasa si ese valor de A cambia? Si ese cuadrado se crece. Entonces, la respuesta tendrá que ser con la variable incluida. Vamos a ver si se lo pueden resolver. Si en algún momento tienen dudas, ya les digo, me escriben, me preguntan, lo que sea. Pero me gustaría resolver este punto como para que veamos cómo van el resto y ahí sí ya los dejo resolver la guía a ustedes. ¿Quién me ayuda? No todos. Ya José Ángel me ayudó con uno. Ay, Cristian también. Entonces, señorita, les toca a ustedes. ¿Llamo yo? Mari. ¿Micrófono tienes? Sí, señor. Listo, Mari, tú me vas a ayudar a resolver este punto. Ay, Fresca, deja el micrófono abierto y vamos hablando y resolviéndolo. A ver, leámoslo de nuevo. ABCD es un cuadrado que tiene un perímetro de 48 centímetros. Si la distancia entre A y E es de 13 centímetros, ¿cuál es la medida del trapecio ABCE? Entonces, ¿qué es lo primero que tú harías para encontrar esa respuesta? ¿Qué se te ocurre? mm, profe, sumaría como... No, no sé. ¿Cómo hallamos el área del trapecio? Sumando los valores. No, ese es el perímetro. El área. Necesitamos área. El área del trapecio. Mira, el área del trapecio es altura por base mayor más base menor sobre 2. No se nos puede olvidar esta operacioncita. Ese es el área y eso es lo que me está pidiendo. La guía me dice cuál es el área del trapecio, ¿cierto? ¿Cuál es el área del trapecio ABCE? Entonces, debo recurrir a la operación que me permita encontrar esa área. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Ya sabiendo cuál es la operación que me va a permitir encontrar esa área, lo que debo hacer es determinar esos valores. Debo saber cuál es la altura, debo saber cuánto mide la base mayor, cuánto mide la base menor, para ahí sí poder hacer toda la operación. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Buscamos qué operación me permite encontrar el área según lo que el ejercicio me pida. Si es un triángulo, si es un trapecio, si es un círculo, si es un rombo. Entonces, según la figura que me esté pidiendo, pues busco en la guía cuál es la operación que me ayude a encontrarla.
Ya sabiendo cuál es, que ya la tenemos aquí, entonces ya sabemos que es esta. Entonces lo que hago es empezar a encontrar los valores. Entonces, ¿cuál será la altura de esa figura? ¿Cuál será la altura de esta figura? ¿Cuál crees que es la altura de ese trapecio? La altura es B más C. B más C, esa es la distancia, sí. Es decir, esos son los puntos que determinan la altura. Pero en este caso sí tengo un valor. No lo tengo en este momento, pero lo puedo encontrar. B más C. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese valor? ¿Cuál será esa distancia entre B y C? Profe, ¿será que le puedo decir? Sí, Nicole. 12. Dime. 12. ¿Sí? Es 12. ¿Por qué es 12, Nicole? Porque dice que el cuadrado tiene un perímetro de 48 y pues todos los lados son iguales. Ujú. Entonces, pues di 48 en 4 y medio, 12. Sí, muy bien. Exactamente. Lo que nos dice el ejercicio es que A, B, C y D es un cuadrado. ¿No? Fíjense bien en el lenguaje, en el texto. Es un cuadrado, o sea que es una figura cuyos cuatro lados son iguales. Tiene los cuatro lados iguales. Si dijera es un rectángulo, ahí me faltarían datos. Pero diciendo que es un cuadrado, lo tengo claro. Entonces, como dice que es un cuadrado, cuyo perímetro es de 48 centímetros. O sea, recuerden que el perímetro es la suma de los cuatro lados. Entonces, si los cuatro lados suman 48 y los cuatro lados deben ser iguales, lo que dice Nicole es correcto. Pues divido ese 48 en 4 y eso me da la medida de cada lado. Quiere decir que cada lado de este cuadrado mide 12 centímetros. Entonces ya tenemos la altura del trapecio. La altura del trapecio en este caso es de 12 centímetros. Voy a dejarlo sin unidades, ¿vale? Para no enredarnos con las unidades, ya saben que eso es, finalmente terminará en centímetros cuadrados. Ah, perdón, esta no era la base, esta es la altura. La altura es 12 centímetros. La base mayor, ¿cuál es la base mayor del trapecio? Entonces, el trapecio es esta figurita, voy a tratar de, voy a copiarla, a ver si me deja, a ver si me deja aquí copiar esta figurita. Rápido, uy, ¿por qué se quedó copiando? Opa, vale, entonces la voy a pegar por aquí. Ah, pero me pegó, fue solo el texto. Bueno, no importa. Tengo un grosor de línea. Tocó dibujarla, ni modo. Entonces, bueno, la dibujo aquí rápidamente. Simplemente es un cuadradito. Ok. Démosle grosor de línea. Y realmente la figura es, supongamos, esta. Listo. Entonces, y esta aquí tenemos el relleno. Realmente lo que necesito hallar es el área que está aquí en negro, ¿cierto? Esa es la medida que realmente necesito. Entonces, estamos diciendo que esta área será igual a la altura del trapecio por la base mayor por la base menor. Ya encontramos la altura, es 12 centímetros. Listo, altura 12. ¿Cuánto mide la base mayor del trapecio? 12 también. ¿Estás de acuerdo, Mari? Sí, señor. Exacto, mide 12 porque es también el mismo lado del cuadrado. Entonces mide 12. ¿Y cuánto mide la base menor? ¿Cuánto mide esta parte de arriba? ¿Cuánto mide? Tocaría hallarlo, ¿no? ¿Y cómo la hallaríamos? ¿Cómo la hallaríamos? ¿Qué acabo de colorear? ¿Qué figura acabo de colorear?
Esto es lo que le sobró al trapecio del cuadrado, perdón. Le sobró al cuadrado al sacar el trapecio, ¿cierto? Porque ese es el ejercicio, ¿no? Tenemos un cuadrado, dentro del cuadrado dividimos, creamos esta línea AE para dividir ese trapecio del que tenemos que hallar el área. ¿Y qué nos quedó? Un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. ¿Y qué conozco? Él me dice que la distancia entre A y E es de 13 centímetros. O sea, aquí tenemos una distancia de 13 centímetros. Listo. Ok. Esta distancia es 13 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que conozco los datos para hallar esta distancia. ¿Por qué? Porque sabemos que los lados de toda esta figura miden 12 centímetros. ¿Cierto? Este lado mide 12, este lado mide 12, este mide 12, este mide 12. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo un triángulo rectángulo del que conozco la medida del cateto opuesto y tengo la medida de la hipotenusa. Me faltaría la medida del cateto adyacente, es decir, de este cateto 1. Y necesito saber esa medida, ¿por qué? Porque si yo ya sé que esto mide 12 completo, pero necesito realmente saber esta pequeña distancia, solo esta, para encontrar la base menor del trapecio, pues si hallo esta distancia del triángulo, ya puedo restar y así ya tengo la distancia de la base menor del trapecio. Entonces, ¿cuánto medirá esa pequeña distancia? Pues ya sabemos cómo hacer la operación, ¿no? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, en este caso, reemplacemos datos. Tenemos una medida de 12 al cuadrado por x cuadrado y esto nos dará 13 cuadrado. Quiere decir que x cuadrado es igual a 12 al cuadrado menos, 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Quiere decir que esto es igual a 13 por 13, es 169. 169 menos 12 por 12, que es 144, nos da 169 menos 144, nos da 25. Nos da 25. Y para hallar el solo valor de x, no x cuadrado, sino el solo valor de x, hallamos la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces, ahí tenemos la respuesta. Ahí tenemos la respuesta. Quiere decir que este ladito, si esto mide 12, solo este ladito, voy a ponerlo en el mismo azul que puse la figurita, mide 5 centímetros. 5 centímetros. Quiere decir que este otro ladito, el que teníamos que averiguar, mide, pongámoslo en rojo, 7 centímetros. Y entonces ya puedo hacer la operación aquí, porque entonces esto es 12, que es la altura del trapecio, por 12, que es la base mayor, más 7, que es la base menor, sobre 2, lo cual nos da igual a 12 por 12 más 7 es 19, dividido 12 es 9,5, ¿cierto? 12 por 9,5, que nos dará 12 por 9,5, que nos da 114. 114 centímetros cuadrados. Esa sería la respuesta en esa parte de la guía, en ese punto. Entonces ya sabemos, él me está preguntando cuál será la medida del área del trapecio ABCE. Respuesta, área 114 centímetros cuadrados. ¿Sí fue claro o quedan dudas? ¿Qué dicen?
soy todo oídos, digan ustedes, ¿es claro? ¿Quedan dudas? ¿No es tan claro? ¿Quieren que repita algo? ¿O con eso ya puedo Profe, una dejarlos? pregunta. Dime. Profe, si yo quiero ver unos pedacitos que pues me perdí por estar en la otra capacitación, ¿dónde yo puedo encontrar la grabación? Por ahora todavía no se las puedo compartir porque como no tengo acceso a su plataforma y no es un video que pueda enviarles por WhatsApp, porque eso queda pesando como 1 giga. Entonces, no, pues si quieren, yo los tengo que subir al Drive para podérselos compartir por plataforma. Los voy a subir y les voy a compartir por WhatsApp el enlace al video para que lo puedan ver. ¿Listo? Profe, muchas gracias. No, con gusto. Bueno, listo. Si no hay más preguntas, los dejo entonces por hoy. Les recomiendo más puntualidad en la sesión. A las 7:10 en punto espero empezar, pero pues hoy no pude porque solo estaba José Ángel, no había nadie más. Entonces les recomiendo mucho más puntualidad en estas sesiones. Nos vemos el próximo martes a las 7 y nada, estoy pendiente. Ya ahí está en WhatsApp la guía para que la vayan desarrollando. Ya saben, si tienen alguna duda, pues me escriben y con gusto, tan pronto me sea posible, les respondo. ¿Listo? Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, descansen, buena noche. Esté bien. Hasta mañana, cuídense. Gracias, profe. A ustedes que estén muy bien. Chao, María José. Chao, Cristian.